¿Quién es Juan Planelles? Bueno, yo soy un jubilado de 74 años que en un determinado momento de mi vida me dedicó al fútbol profesional. Vamos a hablar como un niño de Burriana, ¿vale? Termina en el Real Madrid. El Madrid tenía una especie de observadores en toda España y entonces miraban, nos fueron a mirar a mí y a mi primo Juan Ramón Corell y de bueno, pues venid al Madrid. Está reconocido como el mejor jugador de la historia del Castellón. Descríbete tú un poco cómo serías como futbolista, a qué jugador te decían que te parecías. Tenía unas características que parece ser que son las que me definieron para ir, que era, yo chutaba bien con las dos piernas y remataba bien de cabeza. ¿Y tienes algún gol que tú recuerdes que digas, hostia, este gol que metí en tal partido? El momento no era muy adecuado porque era un partido que me estaban silbando. Creo que cogí el balón yo contra el Betis, me driblé a tres o cuatro y entrando en el área pegué un chupinazo y dio al hierro, vamos, entonces cambió todo. Serás de los pocos jugadores de la historia del Castellón que siendo jugador del Castellón haya sido internacional. Bienvenidos al podcast All Sounds Sport. Estamos aquí con una leyenda, Juan Planelles, jugador de fútbol muchos años. Ha estado en Real Madrid, Castellón, Zaragoza, Valencia, internacional. Nada, Juan, gracias por venir aquí. Vamos a empezar el podcast haciendo la primera pregunta que hago a todos nuestros invitados. ¿Quién es Juan Planelles? Bueno, yo soy un jubilado de 74 años que en un determinado momento de mi vida me dedicó al fútbol profesional. Creo que estuve 14 o 15 años de profesional, sí. Esos inicios en el fútbol creo que son bastante diferentes a la actualidad, porque a día de hoy parece que un niño juegue en la calle, le vaya a pasar algo, lo vayan a raptar, lo vaya a atropellar un coche. Cuenta un poco para ese aficionado joven que tenemos cómo era tu infancia en nuestra querida Burriana. Sí. ¿Cómo vivía un niño con 7, 8, 10, 12 años? ¿Qué hacíais? Yo creo, después de los años, que yo soy de la generación que aprendió a jugar al fútbol en los colegios. La anterior generación lo aprendió en la calle y en los descampados, pero yo soy de los que empezaron en el colegio, en los colegios. Muy bien. Relativamente porque yo estuve interno en el Colegio San Vicente Ferrer de los Padres Dominicos en Valencia, Muy bien. tuve 7 años y, bueno, allí nos dedicábamos al balonmano, pero teníamos el campo de balonmano lo aplicábamos también al fútbol. Muy bien. Y las circunstancias dieron que mi padre, que era labrador, propietario labrador, pues me hizo un trato conmigo diciendo, si tú apruebas en verano el curso, no vendrás a ayudarme al huerto, a la naranja, como era lo habitual en todo esto. Y yo probé siempre. Entonces los veranos, la mayoría del verano me las pasaba en el Colegio Salesianos de Burriana junto con otros 100 o 100 chicos que solo decíamos que jugar a fútbol, pero jugar a fútbol, a fútbol, a fútbol. Todo el Y día. entonces ahí pues destacamos a algunas personas e incluso te voy a decir, en la época de los 60 jugadores de Burriana de los salesianos podíamos haber hecho un equipo muy bueno en tercera división. ¿Sí? Sí, sí. Hubierais tenido nivel. Cosa que hoy en día, ahora ya es imposible. Se ha perdido ahí un poquito. Sí, Sí. que es verdad que ahora cualquier equipo de la Sí, zona. nosotros al Villarreal y a todos les ganábamos y al Castellón juvenil les ganábamos. Ya. Se ha perdido eso y ahora lo que decía, cualquier equipo de la zona que quiere fichar siempre tienes que irte fuera porque el niño está todo el día con la maquinita o está. Sí. Se ha perdido. Pero bueno, Bueno, esto como la vida es cíclica y las cosas cambian, yo creo que va a llegar un momento que el jugador de alguna manera va a volver a jugar en la calle porque es que si no al final es imposible que crezcan. Cuando veamos que España no nos adelantan los italianos, nos adelantan el país que sea, le daremos una vuelta y estoy seguro que el niño va a volver a jugar en la calle en un futuro. Cuentas un poco que para ti en tu vida te ha marcado mucho los estudios, luego lo adelantaremos. Pero realmente jugabas en la calle por miedo a irte a trabajar, porque, o sea, aprobabas, porque si no aprobabas, lo que era antiguamente el verano era, vienes conmigo sí. y ¿qué es lo que te hubiera esperado si tú no hubieras suspendido una asignatura? ¿Qué hubiera Bueno, pasado con tu padre? ¿Qué te hubiera hecho tu pues padre? no, me hubiese dedicado pues seguramente como todos en Burriana a la naranja. Ya. Pero que no te hubiera dejado ir a jugar a fútbol, tendrías que haber Claro, ido con él detrás y hubiera claro. sido incluso. Sí, hay una teoría y bueno, y es verdad.
cada uno tiene unas aptitudes, pero la actitud, el practicar es el que da Claro. la clase y el control. El que quiere ser médico de estudiar muchas horas. Sí, sí, No puede ser otra cosa. O sea, eso es. uno tendrá más horas, pero horas y Claro, tienes que hacerlas. Bueno, en el fútbol tienes que practicar mucho. Ahora la mayoría, hay mucha gente, gente de color, de Brasil, de Nigeria, de tal, y estos chicos han pasado horas y horas jugando a claro. fútbol, vamos, en las playas o en Sí, los donde sea. descampados Sí, tocando el balón, porque eso no nace. no es innato. Mm. Comentas un poco que me resultó curioso cuando nos conocimos. ¿Tú podías haber sido profesional del balonmano y no del fútbol? Sí, y yo creo que, bueno, en aquella época sí, pero yo con un 80 no podía aspirar a mucho más. Ahora para jugar a balonmano tienes que tener como mínimo Sí, 1,90. pero que al final jugabas muy bien, se te Sí, daba sí, bien sí, y tú al final, yo hablo mucho de la transferencia entre deportes y has tocado dos deportes. ¿Tú has sí. aplicado cosas que has aprendido en el balonmano en el fútbol? Bueno, lo más curioso es que en el balonmano tenías unos entrenadores que te colocaban en un sitio, tenías una misión. Y en el fútbol eso lo he visto muy pocas veces. No, Ya, no, los entrenadores no tenían ese espíritu de tú colocarte en el fútbol, era más más intuitivo. libertad, Sí, más libertad. Entonces en el balonmano, tácticamente, sí, te enriquecía, porque un sí, error generaba, muy bien. generaba un gol. En balonmano había movimientos para dejar un hueco donde entraba y todas estas ¿Y qué cuestiones. posición jugabas en balonmano? En balonmano jugaba fuera puntos. Pero en balonmano entrenábamos todo, excepto de portero, que hay que estar un poco loco para jugar de portero de balonmano. Pero entrenábamos las maneras de tirar a los extremos y todo esto. Sí, sí. Pero sí que crees que te ha influenciado, ¿no? Sí, porque el balonmano yo creo que te da mucha flexibilidad. Vale, ok. Vamos a hablar como un niño de Burriana, ¿vale? Termina en el Real Madrid, porque eso al final, uno que te está mirando ahora, yo tengo 16 años, estoy jugando en el Club Deportivo Burriana y de repente haces así y al Real Madrid. ¿Qué pasa para que Juan Planelles acabe en el Real Madrid? Bueno, no. En el Real Madrid, como en aquella época en el Barcelona y el Valencia, en verano iban muchos. Bueno, no te voy a decir miles, pero decenas de chicos a probar en verano iban muchos. Chicos jóvenes iban así. Muy bien. Y entonces, pues, el Madrid tenía una especie de observadores Sí. en toda España y entonces miraban, nos fueron a mirar a mí y a mi primo Juan Ramón Corell y de bueno, pues venid al Madrid. Y fuimos al Madrid juvenil, ¿eh? Ya, ya. Era el Madrid Bueno, juvenil. pero el Madrid, ¿eh? El- Que luego, el- luego llegamos al primer equipo, ¿eh? Ahora llegaremos a no, eso. pero el Real Madrid juvenil allí ha habido centenares y centenares y no juegan al primer equipo No, juega el ninguno. primer equipo y al final a ti Eh, te da para llegar al primer equipo. Bueno, Eh, ¿cómo se da ese fichaje? ¿Tú vas a esas pruebas, haces muy buenos partidos o no, 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 o ya estaba claro que no, ibas no, directo? yo no probé. Tú fichaste No, sí, directamente. sí. A ver, en el juvenil. Ya, ya, ya. Y me comentabas el otro día hablando que cuando llegas ahí a Madrid, tú de repente tus hábitos diarios Sí, fuera de tus entrenamientos te los quitan. Te prohíben hacer cosas que tú en Burrena sí que hacías y coges kilos y te pillas 7 sí. kilos. Y me Yo, decía, ¿eh? en mi, ¿Qué pi- pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? mi primer mes en ¿El Real Madrid Madrid? nos juntamos en unas pensiones Sí, en la Gran Vía, en aquel momento, no sé ahora, había manzanas que daban a la Gran Vía, sí. que se llamaba de José Antonio en aquel momento, en el centro de Madrid, que manzanas enteras que eran pensiones. Se Ah, comunicaban unas con otras y habíamos allí pues lo menos 30 o 40 jóvenes jóvenes. futbolistas o aspirantes a futbolistas o a jugar Sí, sí. que venían de todos sitios de España, vascos, entonces yo conocí vascos, andaluces, todo. Y allí entrenábamos dos veces a la semana, Sí. porque no jugábamos aún, porque era Era verano, no era verano. verano, y lo que pasábamos por ahí, jugando a los futbolines, al cine, y solo entrenábamos 2 días. Y yo estaba acostumbrado a ir a la playa, a la bicicleta. ¿Qué hacías en Burriana tú cuando el Hombre, verano anterior qué el podías verano hacer? anterior, pues entonces, pues yo por la mañana me he ido a la piscina, a jugar a tenis, a la playa, en bicicleta, por aquí, por allá, y ahí no hay solo íbamos al cine. Bueno, y engordé 6 kilos en un mes. Sí. Y, pero ¿tú querías hacer deporte y el Madrid no te dejaba? ¿O es que no? No, no, estaba prohibido. Y yo, mira, y bueno, además de no tener móvil, que yo no tengo, Ya, ya lo sé, por las circunstancias, no tienes tampoco teléfono. tengo el carnet de moto, porque estaba prohibido. Hostia. A los futbolistas les tenía prohibido ir en moto.
y jugar a tenis, tal, porque te podías, tal. Bueno, yo creo que bueno, No hacía ahora falta. ya Ahora supongo que ha sobra. cambiado. Sí, porque el futbolista entrena más, pero claro, si tú pasas una actividad en tu vida de todos los días, mañana y tarde, hacer algo de deporte, a solo 2 días, porque tú, por ejemplo, podrías haberte apuntado al gimnasio, tampoco te dejaban, Guau, eso ni. ni Que existía. había gimnasio en aquel Ya, momento. ya, Yo ya, no creo que hubiese, no sé. ya, ya, Yo no ya. he ido nunca. Bueno, aún yo ya no llegué a ir Es al que será gimnasio. difícil, No, será difícil. no, pero nadar, ir en Pero, bicicleta, pero yo estoy hombre. seguro también que tú, por un poco por tu carácter y tu Sí. forma de ser, te revelarías un poco y alguna vez te escaparías a jugar una partidita de pilota o no se puede jugar a pilota allí en Madrid, no se No, no, estiraba eso. no, no, allí no hay Allí nada no de se esto. estiraba nada. Bueno, sí, había frontones de estos, pero de vascos. Y Ya, bueno, pero no los mismos no es lo frontones, mismo. Era no lo pelota mismo. valenciana, ¿eh? Otra. Ahora has ido a ver partidas de pelota valenciana. Sí, que he ido, sí, 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 sí. Seguro que estaría mi abuelo por allí, por el medio, Sí, ¿no? siempre, siempre, Siempre. siempre, Él del siempre. Real Sí, Madrid sí, y la sí, sí, pelota, sí, y sí, sí. discútele un gol, ¿eh? O un Ostras. fuera de juego, que él Ah, ah, siempre tenía razón. ah, Menudo era el tío. sí, Nada, recuerdos que están en el cielo y seguro muy que nos bien. está escuchando. Cuentas un poco eso, tu llegada a Madrid cambia un poco tu vida y otra vez vuelve a ser muy importante los estudios. Sí, Porque ese primer año en el Real Madrid en juveniles, ¿no? Que sí, prácticamente sí, lo sí. ganáis todo, ¿no? Sí, Sois campeones sí, de el juvenil fuimos campeones de España. España, jugamos la final. En aquel momento la final se jugaba la final, llegamos a la final contra la Real Sociedad y jugamos en el Bernabéu, se Ah, jugaba, pues sí, y al mismo tiempo llegó el Real Madrid-Barça. el mismo día o el mismo. Sí, no, nosotros jugábamos a las 7 y a las 9 jugaba el Real Madrid-Barça en el Bernabéu. Hostia. Mientras nosotros nos daban la copa, Franco, bueno, nos daba la copa Sí, y todo eso, y daban la vuelta, el Bernabéu a tope. sí, estaba aquí, claro, y los jugadores del Madrid, bueno, los jugadores del Madrid ya nos conocían a nosotros, bueno, porque Claro. nosotros Entrenabais con ellos alguna vez. entrenaba en los jueves, hacíamos partidos contra ellos, Los pelabais seguro. nos pegaban unas patadas. Sí. ¡Guau! ¡Qué patadas nos daban, ¿Quién, sí! quién te pegaba más de Bueno, todos? ahí estaba, bueno, Pedro de Felipe era un jugador, otra, Zunzunegui, todos estos, y luego Benito, pero con Benito ya, otra, ya, Benito te llevabas bien, ¿no? sí, bueno, Benito, mi padre, me comenta siempre que a un jugador del Sevilla que era de color lo hizo blanco a leches, que todo lo que pillaba le, bueno, le daba. Pero ahí en esos partidos tú ya intuías que podías dar ese paso. O sea, tú cuando jugabas contra el Madrid, cogías la pelota y ya sí, hacías tus cositas contra ellos, o no, 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 o no, no. o tú no te veías a ese nivel todavía. No, 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 no. Hombre, es que en general los juveniles ahí, hombre, a no ser que sea un fenómeno como Messi y todos estos que están por ahí, pues no, 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 no. La desgracia de aquel momento es que no había un Castilla Ya. donde quedarte ahí. Tú O sabías, pasabas de juvenil al primer sí, equipo o te ibas fuera. Y sí. encima, antiguamente, porque la gente no lo sabrá, ¿cómo era el tema de los cambios? ¿Cuántos cambios podía hacer un entrenador durante un partido? Y bueno, en aquel momento, bueno, y el primer año creo que fue cuando yo pasé a primer equipo. Y se podían hacer ya tres, No, dos. dos Dos cambios. cambios. Claro. Antes solo podía ser el portero. De hecho, antes el reserva solo estaba el entrenador, el primer Titular entrenador y el segundo en el banquillo y el portero reserva. Se podía hacer el cambio al portero y si ya se está. lesionaba. Y ya está. Nada más. ¿Y el resto de futbolistas en Nosotros casa? no, la grada a ver oporto. Y encima, si ganaba, no cobrábamos prima. ¿Ah, tampoco? No, claro, el que no jugaba no cobraba la prima. Y luego, claro, el entrenador supongo que tendría su once y sería difícil que Sí, entrara. hombre, 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 Era hombre, difícil. hombre, no, sí era muy difícil, era muy difícil. Además, era lógico porque ahí eran jugadores que eran internacionales, Ya. campeones de Europa, todo, ¿no? Y Era, además una maravilla, ¿eh? sí, El Madrid aquella época jugaba muy bien. muy bien a fútbol. Le faltaba uno o dos para completar y bueno, él llegaba fácilmente a los cuartos de final o Seguro. semifinales de, De la Champions. hombre, y yo me acuerdo que era la Copa de Europa en aquel momento. El primer año eliminaron al Ajax. El Real Madrid eliminó al Ajax El de Cruyff. de Cruyff, Ah, que es cuando conocimos a Cruyff. Y en el segundo año, sí, llegaron a las semifinales y estuvieron a punto de eliminar United. al Manchester United. Iban 3-1, habían perdido 1-0 en Inglaterra Y aquí, y aquí y aquí iban 3-1, faltando las 20 minutos, famosas y quedaron 3-3. noches mágicas del Bernabéu, que Sí, bueno, el sí, Bernabéu sí, sí. Pero iban ruge 3-1 favorable al Madrid y empataron pero que los ingleses eran muy buenos, ¿eh? Esto, voy a hacer que te mojes, ¿vale? Sí, Esta grabación es previa al Real Madrid-Arsenal, sí, ¿vale? El Real Madrid ha perdido 3-0. 3-0. Cuando se imita, ya se Ya, sabrá ya si se ha pasado el sabrá. Real Madrid o el Arsenal.
Pero tú que hemos hablado de esto en el coche, Sí. pero puedes dar aquí a los espectadores qué crees que ¿Qué va a creo? suceder. Yo, y te lo hemos comentado, yo creo que si el Arsenal no marca, el Madrid pasa. Ya. ¿Y quién tiene la llave de que pase? ¿Quién tiene quién tiene La la, afición, ¿no? Hablábamos un Hombre, poco. efectivamente, bueno, vamos a ver, la cuestión está mientras la afición confía en el equipo y el equipo ese amor y esa ayuda la tendrá mientras el Arsenal no demuestre su superioridad marcando goles. Mientras esto no exista, el Madrid hasta el último minuto se los va a comer. Ok. Vamos a hacer un paso Eh, para otra vez a tu época. Comentaba que los estudios son clave en tu carrera porque acabas de juveniles y tú, a diferencia de mucha gente, tu padre te mete en la cabeza que tienes que estudiar, que los estudios son una prioridad, cuando al final cualquier padre diría, oye, mi hijo está en el Real Madrid, sí, es que puede pero ser futbolista. ya, Y te mete en la cabeza hay que tienes que estudiar y te entras en una carrera. ¿Qué sí, carrera entraste? Es que que no. entré en ingenieros agrónomos. Vale, entraste en ingeniero agrónomo, que es una carrera complicada. Y el problema que tienes es que te coinciden los entrenamientos con el Real Madrid y Sí, las clases. sí, Entonces, ahí hay un problema, porque lo normal sería que el Madrid dijera, oye, pues mira, chico, te vas a tu pueblo, te vas al sí, sí, Castellón, sí, te sí, vas al sí, Valencia, al sí, Atlético de sí. Madrid. Y, Pero ¿qué decisión toma el Madrid contigo? ¿Qué pasó? Pues yo no sé, una cosa muy ilógica, vamos, por lo menos, pues que me ponen a entrenar al primer equipo. Yo era el único juvenil que entrenaba al primer equipo, con el Entonces, primer equipo. Pero bueno, entrenando al primer equipo, yo ya jugaba, siendo juvenil, jugaba con con el amateur, ¿eh? ajá, Y el amateur estaba en primera regional en aquella época, en la que estaba el Toledo, estaba el Leganés, estaba el Getafe, estaban en primera regional. hostia, Y la primera regional, joder, era difícil. la mayoría de los campos eran de tierra. Y te echaban a palos por todos lados. Bu, bu, bu. Yo tenía 17 años y nos pegaron unas patadas todos esos. Encima, para los espectadores, porque bueno, luego hablaremos de por qué te hemos puesto dentro del apartado de las leyendas. Al final, yo no te he visto jugar, pero sí que he hablado mucho de Juanito Planelles. Yo sé que te gusta Juan Planelles, pero vamos a hablar de Sí, Juanito Planelles como sí. futbolista. Eh, Está reconocido como el mejor jugador de la historia del Castellón. Yo no sé si es verdad o no, pero bueno, que te pongan en el saco ya hablamos de ti, que luego llegaremos ahí. Pero descríbete tú un poco cómo serías como futbolista, a qué jugador te decían que te parecías, o ahora la gente que te ha visto jugar y ha visto otros futbolistas, ¿cómo era ese futbolista? Yo tuve dos épocas, bueno, más bien tres de juvenil, que yo fui al Madrid, fui porque marcaba goles. Muy Yo bien. estaba allí delante y marcaba goles. Lo que te caía para Pero adentro. tenía unas características que parece ser que son las que me definieron para ir, que era, yo chutaba bien con las dos piernas y remataba bien de cabeza. Muy bien. Y yo, bueno, no tenía como una cosa que tampoco era yo consciente de nada de todo esto. Ya, ya. Ahora sí que soy consciente. La Ir bien, importancia. importancia de ir bien de cabeza, ¿eh? Muy bien. Eso es importante. Puedes defender Y y atacar. puedes atacar. Bueno, pero luego al engordar ya no podía jugar en punta, ya no tenía la flexibilidad esta. Ya. Y me tuve que adaptar a la técnica Para atrás. para atrás, al centro del campo. Muy bien. Sí, pero tenía un problema, que yo no era marcador, Ya. porque no corría lo suficiente para... Además, yo nunca entendí, porque el marcar a hombre, cuando no, hay hombre, ahora por zona, pero luego hombre a hombre, deja, pero te puede coger uno que corra mucho Y ya y te está. puede hundir, vamos, te hunde. Sí, luego para atacar tengo que llegar a la otra área, no llego. Y yo me pasó una cosa muy curiosa en los primeros partidos que jugué con el Madrid, jugué en Sevilla y bueno, yo estaba en una zona, ¿no? Más bien a la izquierda, al centro del campo. Y me tocó uno del Sevilla, que fue era internacional, se llamaba Lora, Eh. que corría como un conejo. Ese corría como un Sí, conejo. para, Y, me- me voy a comer una paella a mi casa. y me tocó a mí, y me tocaba allí, y se iba, y no se la pasaba a nadie. No se la pasaba a Y nadie tú porque... detrás de él. Y yo detrás de él, yo decía, ¿yo por qué pensé, ¿por qué voy detrás de ese si no se la pasa a nadie? Porque no era un jugador... Hombre, normalmente con lo que corría, pues, si jugaba bien ya hubiese sido Di La Stéfano, leche. vamos ya. Ya, ya. Bueno, y yo digo, oye, pues cógelo tú, el libre, o espérate, o si no le pasa el balón, tranquilo. Pero bueno, eso son cosas que ahora... Ya es otra cosa. que me hacía- Es otra cosa. Volvemos otra vez. Pasas del juvenil al Real Madrid. Al Real Madrid, al primer equipo, no estamos sí, hablando sí, ya sí, de. sí, sí. Entras ahí en un vestuario. Cuando entras tú allí, ¿cómo te sientes? En un vestuario en el que yo iba en autobús y todo eso en coche.
Yo iba en autobús, yo iba a la Plaza Castilla, cogí el autobús, pum, allí. Y al volver siempre, oye, Velázquez, Pirri, llévame a la Plaza Castilla, pum, y me iba con alguno, Qué tal, barbaridad. bueno, Pero bueno, ¿cómo es estar en un vestuario era un vestuario. para Bueno, una persona tan joven? con 17 o 18 años, señores que están casados, hijos, que tienen sus problemas, que de eso, no sé, no hay una... Una comunicación. ¿Te no, sentiste solo? sí, vamos, sí, no. Otra cosa es que entres con 4 o 5 del juvenil, que ya es otra cosa de todo. Bueno, pues ahí uno, a callar, yo me acuerdo, a mí me llamaban el chaval, chaval. Y cuando en los castellanos, cuando dicen chaval en un sitio, es una especie de desprecio. Quiero decir, Ya, tú eres un aprendiz. Vamos a ver, no ya. eres aprendiz. Ya que tú te sentías de menos en ese vestuario, ¿no? No estabas. No, no, no está, no, no. Yo prefería estar con mis amigos. Tú tienes una frase con un entrenador en el Real Madrid. Eh, ¿Qué entrenador y qué le dices? Sí, estaba Miguel Muñoz, que era un entrenador de Bueno, aquella época, bueno. posiblemente, seguramente de lo mejorcito del mundo, pero era un estilo diferente, bueno, no estaban preparados como estáis ahora, todas estas cosas. Y yo es que, y yo estaba, porque allí cuando pasabas de juvenil al primer equipo, te hacían una ficha olímpica en la que cobrabas un dinero, el que querían ellos, el que ponían ellos, y al mismo tiempo eras amateur y profesional para la Se olímpica, la aprovechaban, ficha, y se sí, aprovechaban. y entonces y yo digo, aquí, bueno, ya tuve un follón para cobrar lo que las 18.000 pesetas que se pagaban a los solteros y tal, ya tuve, y yo digo, oiga, aquí mucho Real Madrid, pero yo voy en un 600, ¿eh? No voy en un BMW ni todo Tus esto. compañeros con unos Hombre, cochazos y tú bueno, ibas con un. tampoco era ninguna gran cosa, pero el 600 era muy poca cosa para un Claro, jugador del Madrid. claro. Y habla mucho ahora los jugadores que están en el Madrid que no pueden ni salir de casa, que no pueden ir ni a un restaurante a comer, a cenar. ¿Tú en tu época había más respeto por el futbolista y tú sentías que, o que tú eras menos conocido en ese entonces Sí, no, y no, podías moverte libremente no, por no, yo, Madrid? yo, yo por Madrid no he tenido nunca problema, a mí no me ha conocido casi nadie. Vale. Llega un punto en el Real Madrid que tú te planteas dejarte el fútbol. Sí, porque yo llevo 2 años con 18 ya y 19 y 20 allí y no jugaba 7 u 8 partidos y Claro, porque no podían hacer cambios tampoco, porque ahora uno que es sí, sí, suplente no, no, sí son que había cinco, cambio, pero sí, son dos, pero dos. son cinco. Ahora en la Ahora actualidad son 5 cinco, ya, es mucho claro, más hombre, claro, sencillo. claro, hombre, claro. Antes con dos, sales tú o ya no salgo. Ahora son Sí, cinco, es sí, sencillo, sí. sencillo jugar. Hombre, lo ideal para un jugador joven, lo ideal es ir a un equipo donde puedas jugar, que juegues y vas aprendiendo y con 18 años, 19, 20, 23, 24 te vas ya a uno Haciendo, de la élite, de la Champions. No te puedes ir, hombre, son privilegiados los que van claro, ahí. a esos equipos. Hombre, Claro, pero tú estabas posiblemente en el mejor club del mundo. sí, Pues, o si no, el en el mejor de mejor, los mejores, claro, y además económicamente bien y todo. Bueno, claro. Y económicamente el club, ¿eh? claro, sí, sí. Pero luego del Real Madrid pasas al Club Deportivo Castellón. Sí. Cuando, yo qué sé, tú estás en Madrid, podías haber ido al Atlético de Madrid, podías haber ido, no sé, al Inter de No, Milán, pero que, al Chelsea, sí, podías haber ido a cualquier equipo del mundo. Entonces, bueno, por qué vas al que Castellón? yo me vuelvo a casa digo, yo Eres tú un poco, ¿no? El sí, que dice, yo me vuelvo aquí a casa oye, de morcilla esto del Madrid y compañía, porque aquí ni juego ni tal. Y entonces, como el Madrid y el Castellón teníamos mucha relación, y yo no sabía, oye, ¿por qué no juegas en el Castellón estando aquí? Ah, pues bueno, pues dije que sí, y fui al Castellón. ¿y en qué categoría entras en el Castellón tú con Castellón estaba en segunda división. La segunda división, en aquel momento y ahora, fuerte? ostras, no te creas que la segunda división ¿Quién, es. Yo no sé qué te diría la primera o la segunda, ¿eh? quién jugaba contigo ahí en el Castellón? ¿Quién te pasaba los balones en el Castellón? A ver, El que Castellón, yo pues, creo que es una persona muy importante para España. no, pero en aquel momento no estaba Del Ah, no estabas Bosque. después. No, Vale, Del vale, Bosque, no, vale. no, no. Disculpa, yo pensaba Estaba Manolo que ahí Clares, habíais, Ferrer, ahí Babiloni, habíais Tonín, coincidido. no, Bueno, pues luego hablaremos no, de no, no. Vicente, Con, de con, Vicente con, del con Bosque. Del Bosque habíamos estado en el juvenil y en la amateur en el Castellón. En el Coincidisteis Madrid, en el en el Madrid, Madrid, sí, coincidisteis en el sí. Madrid. ¿Y qué tal es? Porque aquí en Castellón habla mucho de la afición del Castellón, del sentimiento, del sentimiento albinegre. Mm. Ahora parece que está otra vez con la inversión esta de Bob. Parece que otra vez vuelve a renacer. Bueno, primero fue Pablo, de Albert. Pero tú has vivido unas épocas, pues eso, que el aficionado, supongo que Castalia estaría lleno. ¿Qué sensación te da jugar en Castalia? ¿Cómo afrontar los partidos con la afición? Hombre, a mí me costó también entrar aquí. Yo tuve problemas con la espalda,
problema de las caderas y me costó entrar porque además mi estilo de juego no era de tocar muchos balones y entonces ostras, han de ir muy bien las cosas porque cuando van mal en el fútbol es muy desagradable, ¿eh? Ya. En todos los sitios. Entonces entraste si no jugabas en el Castellón al llegar. Sí, sí, jugué, pero luego estuve fastidiado y no jugué muchos partidos al principio, ¿no? Ya, ya. Y Pero no jugué porque me lesioné, ¿eh? vale. Hablas de que tenéis también ascenso, ¿no? Ahí con el Castellón. Sí. ¿Cuándo ascendéis? ¿Ascendéis esa temporada? No, la primera temporada Primera ascendimos. temporada. Nos costó mucho ascender, pero al final lo conseguimos. Y luego tú eras un jugador siempre importante, ¿no? De meter goles Sí, en los bueno, momentos. he tenido suerte en determinados momentos marcar los goles que cuentan ahora cuando sale marcado pum, y aparezco yo siempre. Ah, sí. Sí, ahora cuando dicen el otro día que el Santander, la única vez que, bueno, lo leí, no lo sabía yo, la única vez que el Castellón en toda su historia había ganado en el Santander fue el que marqué yo. Muy bien. ¿Y tienes algún gol que tú recuerdes que digas, hostia, este gol que metí en tal partido, metí un golazo, me fui de dos, chuté, la metí a la escuadra o una falta, algún gol así que tú tengas a la memoria, que ahora mismo, si pudieras transportarte en el tiempo, te gustaría estar en ese momento y volver a vivir? El momento no era muy adecuado porque era un partido que me estaban silbando, la ¿Ah, gente sí? sí. Y entonces yo pedí el cambio al entrenador ¿En qué equipo estabas? en el Castellón, ¿Y por qué te silbaba la gente? porque había habido un movimiento en la prensa que yo no quería renovar por el Madrid y si no renovaba no podía jugar la Copa, y entonces había un follón de mil Ah, tú demonios. estabas en el Castellón y era lo de la final de la Copa, que llegaba. Sí, Y si y no renovabas con el Madrid, No me dejaban jugar en el Castellón, me adquiría el Madrid. ajá. Y yo, si no renovaba, y si yo renovaba dejando el espacio para que al cabo de 2 meses volviera, en ese momento automáticamente me cogía al Madrid y Ya, ya no ya. podía jugar en el ¿Y la Castellón. final de la Copa contra quién fue? ¿Qué? Ahí Contra contra. Bilbao. Vale. Bueno, cuenta ese gol. Sí, esto pues estábamos, y entonces creo que cogí el balón yo contra el Betis, me driblé a tres o cuatro y entrando en el área pegué un chupinazo y dio al hierro, vamos, entonces cambió todo. Todos aplaudiendo Sí, y. todo, ¿Y a ver, cómo te llamaban? ¿Planelles, Juanito, Juan? ¿Cómo te bueno, vitoreaba los que me la. conocían, Juanito, pero los que no Pero planeé. en la afición, cuando no oías tu nombre jugando. No, bueno, no no, en aquel momento no decían nombres normalmente, ¿eh? Ajá. No era tan exagerado, pero bueno, Pero no, cuando silbaban sí que se oía, ¿eh? hombre, cuando Silva sí, ¿Y sí, qué es sí. que cogías la pelota y cada vez que la tocabas todo el público silbándote? O una parte importante, sí. Ah, ¿cómo es las cosas, eh? Cuando tú al final estás dándolo Pero todo. eso le pasa a muchos jugadores, Claro, ¿eh? estás dándolo todo por un club y tú al final Bueno, también dándolo, estás. uno lo da por sí mismo, Sí, pero pero bueno, al mismo tú tiempo, también estás peleando por tu futuro. ¿Por qué sí, tengo sí, que sí, sí, renovar? sí. Tendré que mirar qué me interesa a mí. Pero bueno, la gente sabía lo que sabía, Claro. no sabía nada. Pues que ahora que estás aquí, Eh, podrías decir qué pasó. sí, no, sí, sí, bueno, habíamos ido con Quinocho a Madrid. ¿Quién ocho quién es? Quinocho era el gerente del Castellón. Vale, En aquel momento era el gerente muy bien. y me dijo, si no quieres fichar al Madrid, nosotros te renovamos, ficha con nosotros que te quedas aquí. Le podía haber hecho la jugada y no la hice, la tenía que haber hecho, ¿eh? Ya, porque luego te tocó volver Era forzosamente volver. a Madrid. Y Ya. hablas de esa final contra el Athletic Bilbao, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo quedasteis? ¿Cómo No, nos metieron estuvisteis? 2-0. Yo apenas si la toqué, me marcaron, hombre, me marcó Ángel María Villar, Ah, muy bien. sí, y yo no la toqué, era un muy buen marcador. ¿Sí? Sí, O sí. sea, hicieron una estrategia para que tú Sí, no. sí, sí, porque no la tocara yo. Y nos equivocamos, bueno, pero es igual. No pasa, ya está, ya lo que ha Bah, pasado no, ya hombre, está. no. Y ahí llega un momento y hacen la selección española. Sí, allí, sí. Jugué media parte contra Holanda, Y, perdimos 3-2. pero, ¿cómo se da eso? ¿Estás en casa un día con tu mujer y te llaman y te dicen, Hombre, porque claro, no había tecnología como ahora. ¿Cómo, no, cómo pasa eso? no, hombre, yo ya había tenido una cierta relación con el juvenil y la amateur. Yo había sido incluso capitán de la selección juvenil y amateur, que Ajá, eran las únicas que existían. Y yo ya tenía una relación con la Federación con la Federación Española Española. bastante fuerte. Y tú te olías que podía caer. Sí, bueno, es que hacen la lista y te pone, pues, bueno, también. Ya. Mira qué curioso. Creo que aquí me perdonen, la gente de Castellón, porque yo no conozco la historia, Sí, pero serás de los pocos jugadores de la historia del Castellón que siendo jugador del Castellón haya sido internacional. sí, yo fui el primero, el segundo fue Clarence. Somos dos únicos Es que jugadores. estamos hablando de. Ya, No estamos hablando de. eh, Estás hablando de. aquí han pasado muchos jugadores que luego en otros clubes han Que han sido sido importantes. internacionales, ¿eh? Ya, pero
Pero aquí, jugando en el Jugando en Castellón. el Castellón, es Sí, como si el Balón de Oro. Yo estoy en el Getafe y me dan el Balón de Oro. Luego me he ido, no, no, es que les ha ya, dado en el Getafe. ya, Porque al ya. final el Sí, sí, Castellón, sí, sí, sí. en ese momento sería un club tipo el Getafe, Claro, sí, ascenso, sí, sí, descenso. sí. No era un club que sí o sí No, no, estaba entre los no, mejores, que no, ya estar en primera ya es un éxito y que ya. la ciudad de Castellón y la zona mataríamos porque el Castellón estuviera en primera. Que ahora, por Bu- ejemplo, están padeciendo para salvarse, que ojalá se salven. Que eh, yo creo que si se salva este hombre, este segundo año pegará otro pasito para adelante y irá bien. También ha hecho las instalaciones, va a hacer las Sí, instalaciones en sí, la sí, sí, deportiva, que sí, eso le sí. va a dar Oh, está muy bien. empaque al club. Se termina tu paso por el Castellón y como tú dices, forzosamente tienes que Ah, volver al Real Madrid, que parece ah, que ir al Madrid ah. sea un problema. Pero Sea un sí, problema. pero en el Real Madrid, en todos los equipos, Real Madrid y Barcelona, cuando van mal las cosas, es un follón. Ya. Es igual que sea Real Madrid, que Sporting de Lisboa, que Castellón. Todo es un follón. Cuando van mal las cosas, todo es. ¿Y qué pasaba allí dentro? ¿Qué Allí, malas cosas? bueno, cuando van mal las cosas en el Real Madrid o en el Barcelona, se entera toda España, en televisión, en periódicos y tal. El Castellón nos enteramos los de aquí y Aquí. eso. Ya, bueno, pero siempre es muy desagradable. Hay, hay riñas entre jugadores, con el entrenador, lo cambian, todo. Esto es un lío. Y es muy desagradable, muy desagradable. Y yo cogí dos etapas así, en el ¿Pero qué Madrid. situación has cogido tú en el Madrid así? ¿Qué momento tú has vivido así feo de la historia del Real Madrid? Bueno, hombre, en el primer año que entré yo, ya no fueron campeones de liga, que normalmente eran campeones. Ya. No fue culpa mía, que yo no había No jugado. jugabas, hace falta que te echaran a ti la Bueno, culpa. pero fuimos campeones de Copa y jugué yo el último partido y fui campeón de Copa con el Madrid. Pero cuando el equipo, hombre, ahora que como no ganen al Arsenal ya Vas a tendrán ver, pollón, lío. ya verás qué lío, porque, Ancelotti fuera, porque el Mbappé, Barça está todo. a 4 puntos, el otro no sé cuánto, y Mbappé joder, ya lo quieren poner de portero en una Sí, discoteca. sí, Bueno, sí, sí. pero esto es una barbaridad, bueno, Ya, ya. esto es así, ¿Y tú ese carácter que tenías? ¿Es sí, posible que algún entrenador del Real Madrid, no sé, lo he oído sí, por ahí, yo no no, sé si es verdad o no es verdad, sí, que le no, dijeras que tú eres mejor que el que jugaba? no, ¿No? no, ¿O eso no, salió no, así? eso no, 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 ¿Cómo no, salió? A ver. no, vamos a ver. Yo te he dicho que a mí me llamaban chaval. Sí. Y ahí me dijo el entrenador, oye, tú chaval lo que tienes que hacer es callarte, con 17 años. Y Y tú. digo, ¿yo por qué me tengo que callar? Pero bueno, yo soy de los años 60, ¿eh? Claro. Vamos a ver. Había pasado ya al mayo del 78, los hippies, no sé, había muchos cambios que en España, aunque había un régimen autoritario, Autoritario, sabíamos más o menos lo que pasaba y en exterior y demás. bueno, y sabíamos, estaba la televisión, nos Eras un enterábamos. poco un rebelde, ¿no? Fuiste un poco un rebelde Efectivamente. dentro de. Bueno, más o menos, más o menos. Bueno, plantarle cara al entrenador, oiga, a mí porque yo tenga 17 años, usted, vamos a ver, porque tenga 17 años no puede dar una patada a uno que tenga 30, a por más internacional que sea, digo, oye, cálmate. Claro. Porque tú cogías la pelota, hacías tus cositas y venía Benito y te ponía a la grada un Bueno, trompazo. yo te voy a contar, no, bueno, una cosa. No lo viví porque me la contó Corey, que sí que la vivió. Estaba entrenando en un partido de amistosos, bueno, más de amistosos, de entrenamiento en el Bernabéu, y allí en esos partidos pues venía gente a probar, juvenil, y vino un portero juvenil andaluz, y pum, penalti, y va un jugador del Madrid, no hace falta decir el Da nombre, igual. y lo tira, y el portero se lo para. Y No me hagas dice, repetir. no, no. Y dice, será hijo puta este. Y el chico aquel, Porque al oír eso, se puso nervioso y me lo cogió del cuello y casi lo ahoga. Y le dijeron, oye, no, pues, chico, le dieron 1.000 duros, y y ahora volvete. vete a casa. Bueno, quiero decir que, No gestionó bien sus emociones, ese jugador. no, es decir, aquí para ese tío, pues si te pega y te dice, pues tú te callas, te tienes que callar. Ya, que no es la vida, ¿no? Pero la vida iba cambiando. Ya. Bueno, volvemos al Real Madrid después del Castellón y ahí tampoco acabas de. Ahí jugué 12 partidos y el equipo no iba bien, no No iba iba bien. bien, no iba bien. Y entonces aparece otra vez la terreta, que te Sí, gusta sí, mucho la naranja, ¿eh? sí, Te gusta bueno, mucho bueno, la sí, naranja y llegas al Valencia sí, en primera sí. división. ¿Cómo son tus temporadas allí en Valencia? Bueno, no son muy buenas. Bueno, jugué 60 partidos Pero durante. paga el Valencia por ti, ¿no? Hay un Sí, traspaso. sí, sí, de 7 millones de pesetas. Claro que 7 Y- millones de pesetas de antes. bueno, no, claro. Y yo me llevé uno de eso, pues estaba bien, Está bien. ¿no? Y ¿Tendrías tu además, casita en Burriana sí, luego? no, 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 yo me compré un piso en Valencia y ya me quedé allí, bueno, en Burriana también.
Te dio Ya, para ti empezar a sí, gestionar tu economía. ya, Ya cambiaste el 600, ya, ya no ibas al sí, no, 600. ya iba en un 1430 full, ya, ojo, Ya era, En aquel, no lo conocen, era un coche, no, este viene del Madrid, ¿eh? aquel era, ojo, ya era un No, coche. pero tú sí que notabas que en ese vestuario la gente te respetaba más, porque claro, tú eras el que venías del campeón o de un equipo campeón a un equipo. Bueno, bueno, yo ya era más o menos conocido, ya era veterano, ya tenía 23 años, ya bueno, 23 años veterano, bueno, ahora pero para mí era veterano, llevaba 5 años ya por ahí. claro, es que tú empezaste muy joven. Claro. Aquí ahora, hasta los 20, 21, a lo mejor están jugando en el filial. El Barcelona, que ahora el Barcelona saca pecho, pero el Barcelona, porque no tiene una perra. El Barcelona llega a tener una perra y no saca 7 canteranos. Mi época de juvenil y amateur, que nos enfrentamos al Barcelona, en mi época hubo 4 jugadores que pasamos al primer equipo, jugábamos alguna vez, pero en el Barcelona no pasó ninguno. Bueno, Cortés, uno pasó, sí, Cortés, Ya, ya, pero son uno, momentos, esos son generaciones y momentos que tampoco. claro. Porque tú, por ejemplo, me comentabas también, jugaste contra Camacho, ¿no? Que estaba. No, cuando yo estaba en el Madrid, Camacho No, estaba en el pero. Castilla. Sí, pero en juveniles, ¿no? Que te enfrentaste a él, puede ser. No, 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 no. ¿No? Él tiene 4 años menos que O yo. del Bosque fue, que jugaba. No, sí fue del No, que no, no. jugaban juveniles en un equipo y lo firmasteis después de jugar contra Sí, no, ellos. nosotros Me sonaba que era Camacho. fuimos a Albacete a cumplir con el contrato que tenía, el traspaso que tenía el partido del Madrid allí y le metimos 7 o 8 al Albacete, pobre. Pobrecito. Bueno, llegas a Valencia Sí. y ves diferencias estructurales de instalaciones, de medios, de recursos, de jugadores respecto al Real Madrid. ¿Ves un cambio No, grande? el único cambio que vi, Valencia era un equipo impresionante que tenía trabajadores como el Real Madrid y No había diferencia, ¿no? administrativo. De esto no, sí, pero había una diferencia entre la influencia y la influencia del Madrid en el sistema político y administrativo, la de Valencia. Yo no con el Madrid, que había ido 8 o 9 veces a Barajas, al extranjero, incluso a Las Palmas y volvía, allí estaba la aduana, Nada de allí problema. no te miraban. Nada. Bueno, Nada más y la diferencia de valor que había en Las Palmas, que había radiocassettes por 4 perras, aquí no existían, ni televisores pequeños y Tú todo, cogías y taquilla. tabaco que le traías para bueno y otro. Y en Madrid no te miraban. Y la primera vez que voy a Valencia, me cogen. ¿Te engancharon? Me engancharon. ¿Y qué Vale, llevas a tabaco? pagar. Ah, sí. No, oye, sí, llevaba un radiocassette para un amigo, no sé qué, y me tocó pagar, claro. Ah, tú ibas tan confiado, tan tranquilo. Y de aquí no me miran, ¿no? Pero la Pues sí. culpa es de tus compañeros, los cabritos que no te avisaron. Tú, No, claro, tú y yo sí juego al Madrid. Yo aquí no me dicen nada. hombre, no, si en Madrid, en Barajas no te miran, en Valencia, en Manises, lo más normal, Que no si, te miren. que no te miren. Pues ¿Qué nada. pasa? Bueno, en aquella época, si hubiésemos tenido el aeropuerto ¿De de Castellón? Castellón, aquí no nos miran. No, no, A seguro. los del Villarreal no creo que los miren. Bueno, No, no creo. y a los del Castellón, si van alguna vez, no sé si van en No, avión. sí, no vamos a abrir el cajón No, no, no nos miran, hombre. no abrimos el cajón porque todas estas cosas que pasan hoy de discotecas y de cosas, supongo que en tu época Bueno, sería. Pero bueno, lo bueno. dejamos y ya está. Que ese tema no. El problema de los futbolistas y todo esto, joder, ojo, Claro, que se ha podido armar en muchos sitios. sí, porque al final ese abuso de su estatus les ha hecho pensar inmortales o invencibles. Y eso no. Sí, 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 es posible. Además, había una educación diferente en aquel momento y, en fin, así es. ¿Los jugadores fumaban en tu época? Sí, ¿En el vestuario? no, el vestuario no. No. Pero sí que. No. Pero no muchos, ¿eh? Algunos sí, yo fui uno de los que, yo hasta los 19 años no había fumado. Eh, Pero futbolistas, vamos a ver, futbolistas que ahora hay residencias, ¿no? Tienen residencias y todo, y están vigilados más o menos. Pero si no los vigilas, pues eso sería la repera. En aquel momento cada uno estaba en un sitio, en cada particulares y ya, todo ya, ya. eso. Y si estaban juntos sin vigilarse, lo que se pasaban el día jugando a las cartas. Sí. ¿Qué hacían? Ya, ya, ya. Era muy... Jóvenes con dinero, pues No, mira. no mucho dinero, pero jugaban a las cartas, pero tú no puedes estar todo el día jugando a las cartas. Y Ya, luego, bueno, tienes que jugar al fútbol. En ese Valencia, ¿cuántos años estás? yo estoy 2 años. 2 años. ¿Y qué tal tu experiencia ahí? Bueno, bien. Bueno, ¿Estuviste bien como futbolista?
Pues estuve flojito, pero jugué 70 partidos, marqué 15 goles, ninguno sé No, está con bien. goles está, pero Para bueno, jugar en no, el medio campo no son hice, malos hice números. algunos partidos buenos, algunos malos también, pero tuve también unas cosas, casi me maté en la autopista yendo Sí. por culpa de otros, ¿Qué pasó? ¿no? Pues yendo a entrenar a Paterna por la autopista de Ademuz, la autopista, que Sí, en sí. aquel momento era la única, bueno, Sí, nueva, sí. pues atravesaba una carretera que iba a Paterna. Sí. La atravesaba y ahí había en una autopista, había autovía, había semáforos. Ah, y entonces uno que se había equivocado de semáforo, que dice, me lo encontré en medio, cuando yo lo tenía verde, bueno, en fin, nada, casi me mató. Me quedé por ahí, casi me mató. Cogí una alopecia areata, bueno, que me quedé sin pelo, fue una vez calvo todo pelado, fue la repera. Y bueno, y también y una cistitis, tuve una cistitis de caballo. Bueno, digo, los cambios de aire no me han ido bien nunca. Hostia. Yo no, de juvenil me voy a Madrid, te engordo, llego a Valencia, cojo de todo. Y bueno, no sé, bueno, la vida es así. Al final, realmente cuando te has ido de tu querida Burriana, porque en No. Castellón estarías en Burriana viviendo, ¿no? Sí, 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 No sí. vivías en Sí, Castellón. sí. Hombre, jugadores que en el Castellón que vivían en Valencia, venían de Valencia a entrenar allí, ¿eh? Claro. Y, y tú ahí, creo que también, por lo que te conozco, Sí. es una persona muy familiar, muy campechana, muy que necesitas tener alrededor de ti ese círculo que Bueno, te hace a ti, sí. Bueno, yo soy, mis amigos de ahora son los de mi niñez, que son no, de ti no y son. de ellos. Y incluso, por ejemplo, te vas al Madrid con tu primo, ¿no? Que es Sí, sí, colegio. sí, sí. Menuda familia, ¿eh? Sí, sí. No, no tienes uno, no, tienes dos. Tienes dos. Yo si no íbamos juntos, yo solo no me hubiese ido. No hubieras ido al Madrid. No, 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 ni al Madrid. Vamos, yo no me voy de casa, yo hubiese seguido con mi ritmo. Claro, una vez es que además, que era buen estudiante, tampoco sabía qué quería estudiar. Es que yo era un buen estudiante de todo. Todo lo que me metía, pues no era ningún genio, pero era un buen estudiante. Yo aprobaba siempre. Pero no, pero quiero decir, y que te digo, y ser futbolista, yo no había pensado nunca ser futbolista. A mí no me educaron para ser futbolista. A mí me educaron para ser abogado, médico, ingeniero o algo así. Y yo desde pequeño, bueno, No hemos hablado. Tú pero, no tienes pasión por el... O sea, ¿te gusta el fútbol? no, yo lo veo. Ahora me gusta. Ver un partido casi me aburre. Porque tengo uno entre que aquí, que pierde tiempo, no sé qué, igual que el tenis. Yo juego al tenis 20.000 horas y me gusta más jugarlo que verlo. Ya, ya, Pues ya. me pongo muy nervioso allí entre que te sacan, no sé qué. Y el fútbol me gusta ver los reportajes, los resúmenes. Al resumen, highlight. No, no. Muy También bien. queremos un resumen también Por eso. para que lo tengas ahí de Eh, maravilla y eh, cuando veas a tu amigo, claro, pero no tienes móvil, tío. eh. A ver cómo le vamos a enseñar el resumen. El de mi mujer me sirve. Ya, ya, pero si estás por ahí y ves a un amigo, ¿cómo le vas a enseñar el vídeo si no tienes teléfono? No, el suyo. El suyo, vale. Le Te pongo enseguida. enseñaremos lo que tienes que poner. Pues ya está. Ah, Creo que Juan Planelles hasta que se muera, ¿eh? Es eh, único y exclusivo. Del Valencia hay otro nuevo traspaso, un sí. poquito más lejos, que nos alejamos otra vez Sí, ya me casé y digo, va, casado, hay pues. que hacer algo. La Y no, no, economía. no, es que el entrenador que había tenido aquí, Lucien Miller, sí, estaba en el Zaragoza. Ya, Y me lió y me fui allí. No tenía que, bueno, te sí, equivocaste. sí, no tenía que haber ido, me tenía que haber quedado, pero bueno, por lo menos conocí Zaragoza, una ciudad maravillosa, ¿eh? Sí, Muy bien. muy bien. ¿Y qué pasó ahí en Zaragoza con tus piernas? Bueno, ahí tuve problemas, pues, en una entrada, en un partido idiota que no tenía que salir, uno que lesionó y no tocó el balón, me cayó uno encima y me rompió la pierna. No había no tocado ni el balón. Me operaron mal, me quedé mal, tuve un año y medio ahí sin jugar, cojo, hice una buena recuperación de musculatura, pero la pierna bailaba. Ya. Bueno, y ya dejé el fútbol. Cuando terminé el contrato, dejé el fútbol. Pero en Zaragoza, ¿cuánto tiempo estuviste jugando? Jugando medio año, Ah, medio año, que seis tampoco meses. te dio tiempo a No, nada, te bueno, rompiste la rodilla. ¿Y qué firmaste por un año? dos años, 2 años. Ya, pero al acabar el año, como ya no, esto. No, no jugué, ya no. Vale. Y te dejas el fútbol Sí, y vuelves otra vez a la terreta. sí. Pero ¿se acaba Juan Planelles o todavía nos queda? No, yo, como había ido a Cabot, que era un médico, bueno, lo mejorcito en España en aquel momento, y me dijo que me tenía que operar porque para la vida normal y eso también, bueno. Y me operé yo por mi cuenta, me recuperé por mi cuenta y al cabo de un tiempo, un año o eso, bueno, medio año, el Castellón, que estaba aquí al lado, pues, oye, ven y a ver Ven si a puede, entrenar a ver cómo te a encuentras. ver, tal, pum, y empecé a entrenar, y ese año jugaba 20 minutos, y bueno, ¿Pero te encontrabas bien o tenías no, molestias? no, no, no.
estaba bien, iba bien. Pero claro, tienes un poco de miedo, ¿no? Segunda Reacción. división, otra vez. Segunda división, ojo, ¿Y tú notabas que el jugador te respetaba? El propio rival, el tuyo, Sí, compañero, que te sí, trataba diferente, que ya eras otro, ya no eras Juanito, ya eras sí, Juan, ya, ya eras ya, Jorge, sí, ya era sí. Y otra. bueno, ya en esa época yo era de los mayorcitos. Ya tendría 28, 29 años, ya eres casi, en aquella época era de los veteranos yo, porque la gente ya era muy joven. ¿Y tú crees que un poco tu leyenda nace porque vuelves a ascender con el Castellón? Claro, sí, O sea, tú tienes dos ascensos con el Castellón claro, y la final de Copa. O sea, de los momentos más importantes de la sí, historia del Castellón, sí. Juan Planís está Sí, por pero ahí. los dos únicos jugadores que estamos ahí son Ferrer y yo. Ya. Estuvimos los dos ascensos y en la final. ¿Y cómo se vuelca el Castellón en un ascenso? ¿Cómo vivió la ciudad ese momento? No, Que bueno, fue una sí, sí, fiesta, ¿no? bueno, impresionante. Y sobre todo en el primero, bueno, yo no me di cuenta muchas veces. No eres consciente en ese momento. Sí, no, no, pero ahora ver el vídeo, resulta que en Castalia, que estaba así, y estaba la pista de atletismo toda llena, en el vídeo se ve que faltando 5 minutos y vamos ganando 2-0, abren las puertas aún de Castalia Y y entra más gente, empieza a entrar gente. Yo no sé dónde se metió. puede haber sido un desastre, una avalancha o algo. Bueno, Porque el estadio tiene una capacidad de 12.000 y hombre, entran que 25.000. cuando marcamos el gol se metió la gente dentro del campo. ¿Sí? ¿No ¿El lo has 3-0? visto No, eso? no. ¿Qué me Lo dices? tienes que ¿El 2-0 verlo. o el 3-0? En el 2-0. En el 1-0 que marqué yo, marqué el Ah, 1-0. tú metes el gol importante, ¿eh? Claro, Metes el gol que vale dinero, ¿eh? marqué eso y entonces pues, por eso la Te gente... llevarías una buena prima ahí por ese ascenso, ¿no? ¿O No, no lo no negociaste mucho, muy bien? no, no mucho. Bueno, bien, tampoco... En aquel momento necesitaban muchas cosas. Yo Bien, ya cobraba ya casi 1 millón de pesetas y esto en aquel momento era necesitabas. mucho dinero, ¿eh? Un piso en Burriana bueno costaba 1.200.000, que ahora un piso de esto en Burriana podría valer 200.000 euros. 200.000 euros, ostras, pues 200.000 euros Ha cambiado la vida del euro a la bueno, peseta, ¿eh? ya ha cambiado. ¿Tú Bueno, crees porque te gusta la política, voy sí, a, sí, voy a sí, ponerte un poco la capa a ver sí. cómo va? ¿Tú crees que hemos ido adelante o atrás con el euro? Yo creo que hemos ido mucho adelante, ¿eh? ¿Sí? Yo creo sí, yo creo que España está como nunca. Bueno, pero lo que pasa es que a lo mejor mucha gente puede protestar, gente que gana mucho dinero porque pagará impuestos, pero creo que hemos recuperado a gente muy misquera, miserable, Ajá. ¿eh? La hemos recuperado y en el fútbol se ha notado. Tú que eres entrenador, no, ¿tienes segundo tú de entrenador? Sí, Vale. Los segundos en el Real Madrid eran personas, se podía decir, casi miserables. sí. No tenían un. No cobraban casi nada. Esto ha ido cambiando a mejor. Ya, 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 ya. Sí, a ver, la queja que hay en la actualidad, sobre todo la gente más joven como yo, ¿Eh? es la dificultad de emprender un negocio, la dificultad de irse de casa. Ahí Sí, es donde sí, la gente sí que se queja porque es muy complicado. Te sí, cosen por todos sí. los lados y tienes que Y tener un salario muy alto y que la vivienda o el alquiler está, molt bé, sí, está muy pero sí, inflado. muy Está bien, un sí, precio muy sí, inflado. sí, sí. Que yo sí que es verdad que ahí intentaría hacer alguna reducción de IVA o de IRPF Algo tendrán que hacer, algo para sí. que, porque es que si no, es que Sí, es que hay un problema gordo en ese la tema. construcción, el problema que tiene el gobierno español y bueno, es que la construcción está muy cara, ¿eh? Ya por eso. Entonces, claro, si tú hacer la casa vale un dinero, Vale mucho entonces, dinero, pero bueno, claro, ahora mismo es comprar un suelo, urbanizar, bla, bla, eh, bla, 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 y al final la fiesta dices, hostia, es que me compro bueno, una casa y me he gastado, me he hipotecado para toda mi vida. sí, sí, Ahí sí que es verdad que sí, sí, debería de mejorar el país para que gente de mi edad que que sí. pudiera tener un futuro Sí, bueno, pero el no nivel, el estar nivel, el pagar nivel, el nivel en las cosas general de ha toda la vida. subido mucho. Yo- Y a los que estaban ahí abajo Ya, los hemos lo subido un subes. poquito. Bueno, pues está Está bien. bien, que está Cuando bien. la gama baja se convierte en media, Bueno, crece, sí, crece. Para ir terminando sí, con la entrevista, eh, he oído, no sé si es verdad, sí. que te han comparado con Zidane aquí en Castellón. ¿Tú te has sentido parecido Bueno, en la forma de jugar? a mí una persona que es notario Ajá. me dijo que hasta que no había visto a Zidane, el mejor jugador que había visto él era yo. Zidane ya está a un nivel mundial. Porque es que además este remataba muy bien de cabeza. Ya. Y también le han silbado a ese. Sí, sí, sí. Y en el Madrid también le Sí, costó. sí, sí. Y en las selecciones. Pero claro, Le ahí... pagaron mucho dinero. Ya, También tenía un poco de carácter, ¿eh? Porque lo que pasó en el Mundial, sí, cuidado, en una final del Mundial le dio igual todo y sus valores, que en ese momento era el respeto a su familia. Yo ya, no sé lo que le dijo el sinvergüenza aquel.
pero a En, saber qué le dijo para que Zidane hiciera eso. en el fútbol se dice de todo. Sí, ¿no? ¿Eh? Van a buscarte. Vale. Y bueno, y cada uno se puede poner como sea, ¿eh? Y ahora se han metido con algunos jugadores de color, con otros, pero a la gente en el fútbol es como es y tendrás que acostumbrarte. No hay Ya, ya, manera. ya. Yo Pero, tampoco lo entiendo, ¿eh? Porque hay tanta gente mal educada en el fútbol. ya. Pero bueno, Pero tú, por ejemplo, tú cuando jugabas, ibas a jugar al Camp Nou, sí, ¿tú notabas que tú en el Castellón, en el Valencia, podías hacer la diferencia? Que podías haber estado, seguir en la superélite o asentarte en un equipo de... Porque en el Madrid has estado, pero al final no has sí. sido No, no, protagonista. no, 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 no. Pero ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, yo como entrenador esta semana hemos jugado Sí, contra Albelda en Villarreal, que sí, perdimos. sí, Pero yo decía, es que no veo una diferencia para el nivel que ha estado Albelda y demás. sí. Lo veo a un nivel similar a mí, pues está el Villarreal. Pues bueno, Claro. hombre, Bueno, pues. ya. Pero tú notabas eso cuando tú ibas a jugar contra los grandes equipos. Decías, "Hostia, es que, ¿por qué no puedo ser yo el 10 del Barcelona? ¿O por qué no puedo ser yo otra vez el 10 del Madrid, pero de verdad? De ser el que marca la diferencia. O Es notabas que... difícil. Sí, Yo, pero tú sí, internamente te veías lejos de ese nivel o te veías a un nivel yo me parecido. veo al mismo nivel, pero no capaz de hacer eso. Y a mí, el Barça y el Madrid, ostras, yo tuve oportunidad de ir al Barça, pero eso es otra cosa. Tuve oportunidad ¿Cuándo? ¿Cuándo pudiste ir al cuando Barça? estaba en el Castellón. Y te hicieron una llamada y ¿qué pasó? No, no, me daban dinero. ¿Y por qué no fuiste o qué hizo que no fueras? Si estar en el Madrid o en el Barça, sí da igual estar en uno que en otro. Ya, ya, pero estás en el Castellón, a un Sí, nivel alto, te viene el Barcelona y tú por qué dices que no. ¿Qué pasa para no ir a sí, Barcelona? bueno, porque el Barcelona, bueno, por medio de un representante suyo, tenía el cheque. Ajá. Pero tenía que ir yo, porque si iba al Barça le pedirían o no querrían. Claro, tú Sí, tienes que tenía que arreglarte la comprarlo yo. salida, arreglarte tú Sí, la salida con el sí, podía Castellón. haber ido yo con, oiga, ¿Qué tenía valgo? 5 millones era. Tú pagabas 5 millones y el Barcelona entonces te lo... Sí, y yo venía, bueno, pero bueno. ¿Y por qué no decidiste ir? ¿Qué es lo que te frenó? No, pues yo estaba en Castellón muy bien, fue cuando estaba en segunda en Castellón, pues cuando pasé un año en primera y Ya. luego, Comentábamos antes fuera de cámara que uno de los goles sí, más importantes es eh, que, que te silbaban, que te sí, silbaban, ¿no? Sí, sí, que te sí, silbaban, claro. sí, Pero es que la gente tampoco sabe, porque ahora tú estás diciendo que el Barcelona podía haberte fichado y que tú sí, no fuiste. ya. Claro, es que esa cabeza, Están haciendo un libro sobre mi vida que, bueno, hay otras vidas mucho más interesantes que la mía. Y en eso sí que sale, se está explicando todo esto. ya, ya, pero ahora que estamos aquí, te llama al Barcelona y tú supongo que hablarías con tu mujer, hablarías con tus Sí. amigos, con tus padres si estaban vivos o no, que no tengo la información. Oye, viene el Barcelona. ¿Y qué te dicen? O tú no dices nada y tú directamente tomas tu Yo decisión. no, hasta hace poco no lo he dicho eso, nunca, no. Lo sabe muy poca gente Y eso. no te quería matar tu mujer. Sí, Barcelona. No. Bueno, cuando me fui del Madrid me podía ir también haber ido al Atleti de Madrid o al Betis. Bueno, sí, 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 es igual. Vamos a ver. Yo he jugado en juveniles con mucha gente que algunos no han llegado ni a tercera división, otros a segunda, otros, y a otros a primera. Incluso Del Bosque ha sido, Una vamos, leyenda. ya me dirás, ahí, un personaje histórico. Bueno, pero mis compañeros hubiesen estado encantados de jugar en el Celta, en el Betis, en el Castellón, en todos sitios. Ya, 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 Encantados. ya, ya. Y tú al final has tirado más por esa parte de estar cerca de casa, de Bueno, y sentirte. como dijo mi padre, porque dijo, tú naciste para jugar en el Castellón. Y yo, bueno, yo nací, no sé, nací por jugar en el Castellón, por el Castellón. Yo estaba muy a gusto en ¿Y Castellón. tú sientes a día de hoy el cariño de la afición del Castellón? Hay gente que te para por la calle. Yo es que encima es de jugar 7 u 8 años en el Castellón, he vivido 30 casi, he estado... A mí me han enchufado en sitios Sí. para trabajar, sí, hombre, sí. O sea, el Castellón A se ha mí portado muy bien contigo. hombre, Castellón me ha portado muy bien. Me pusieron en la universidad me pusieron en el ayuntamiento, me han colocado en todos sitios. Y, hombre, yo tengo que estar agradecido a Te Castellón. faltó ser el sereno, ¿eh? Con las llaves por la noche a abrir. Que vienen planillas, deja las llaves, ahora vienen planillas a abrir. No te preocupes. Hostia, qué Pero bueno, magia. y eso es bonito. Yo me claro. No, y ahora, por ejemplo, en nuestro pueblo, que ahora hablaremos de tu, Eh, de tu última etapa, que al eh, final pegas el último coletazo ahí sí, en Purriana, ¿no? En como tercera amateur, división. como amateur. ¿Y Sí. cómo fue ese último año ahí? Bueno, yo jugué 40 partidos, marqué 8 goles. Muy bien. Bueno, Buenos, buenos. quedamos los quintos porque estaba delante estaba el Alcira, que tenía un equipo de criminales, pero claro, bueno, el fútbol no es Solo solo, sí, pelota. pero un entrenador.
Ostras, ¿cómo se llamaba aquel? Sí, que estaba en el Castellón. Bueno, es igual. Los de la Alcira sabrán quién es, se acordarán de él. Sí, sí, que fue, Es un histórico también de la Alcira, es un club sí, que sí, lleva sí, muchos años ahí. sí. Pero bueno, el Alcira hizo un equipo que se había mirado bien, había jugadores por aquí y tal. Era muy duro. Y claro, en algún momento, si tienes una defensa bien dura, Solida, a partir de ahí, eso, se bueno, y construye. tenía jugadores, bueno, muy buenos. Pero estaba el Levante, el Mestalla, el Villarreal y nosotros estábamos por ahí. Bueno, Y estuvisteis ahí cerca de un playoff, ¿no? Segunda vez, por lo que dices, porque ¿cuántos hacían playoff o cómo era el sistema? no llegamos nosotros. Pero que era el primero subía o El como. primero subía o el segundo, no sé qué, Ya, bueno. sí. Pero bueno, el Burriana segunda vez le puede costar mucho. Sí, hasta un Es año, decir, ¿no? Si no un año recuerdo mal. estuvo. Tu Eh, padre era el médico entonces. Sí, Y yo creo que bueno, era Miguel pero Ángel. a lo mejor no vale la pena estar, Si no te da. si no vale la pena estar, bueno, es que subir a un sitio como subir uno todo el Castellón la segunda vez y traspasar a los jugadores y no gastarte dinero bien, porque a veces no es cuestión de dinero, saber Fichar. tenerlos, fichar. Yo. Sí, los jugadores existen, lo que hay que buscarlos. Mira, Burriana, que somos del mismo Sí, pueblo, hasta que no se arreglen los clubes y se sienten y vayan todos a la misma dirección, ya. Burriana es imposible. Hay muchos intereses. Yo, Muchos. yo estuve una vez, Muchos yo estuve intereses. ayudando a Miguel Ángel Montoya. Demasiados. Que en paz descanse. Sí, en Gloria Fue mi Estiga. primer entrenador. Sí, Miguel Ángel Montoya, que entrenaba a los salesianos. Y estaba Sergio Blasco, que no podía ir unos meses. Y fui yo a ayudarle. Aquello más que un entrenamiento era una guardería. Ya, Allí ya, de claro. 5 a 7 estaban todos. Los niños ni se duchaban. Si había barro, iban a casa. Ya. Todo, bueno, de verdad, había. Bueno, y entonces yo, pues, para elegir a los que tienen que jugar o no, ya había problemas con los padres y todo. Ya. Bueno, oye, Fuera. esto no puede ser. Pero es lo que te digo, el futuro de nuestro pueblo nace de que se unan y de que de verdad se olviden de si eres blanco, rojo, azul o lila y vayamos en la misma dirección y que se fomente el fútbol porque el Burela está preferente. El Burela todos los años tendría que tener dos, tres jugadores del juvenil en el primer equipo. Si no, el futuro Ah, es negro, pero el del juvenil no quiere, el del primer equipo no quiere, si este viene del Salesianos y está mandando el Burriana, no lo quiero, si manda el Salesianos y viene del Burriana, y entonces ahí es imposible. Y no es ninguna crítica, es una cosa objetiva, que es lo que sucede. Pero una de las cuestiones es que los directivos, el presidente y los directivos deben tener dinero, No, claro. dinero que pueden tener para podérselo gastar. Sí, sí, Y sí. luego ya se lo recuperarán cuando sea, pero primero y mirar a Sí, tener. sí. No, y luego también hay problemas porque dependes mucho de la subvención. Pues haz un crédito o pon tú el dinero, porque el Claro, jugador tiene, o sea, si tú has pactado con el jugador 2 euros, tú al jugador le tienes ah, que dar los 2 euros. sí. Y no le puedes deber Engañar, no, ya, X, que yo no sí. sé qué es la situación actual del Burrera, no sé si Yo, no, no tengo ni idea. yo, Pero he estado y sí que he estado con eh, problemas de pagos. Y bueno, yo creo que también Burriana te ha hecho reconocimiento hace poquito, ¿no? sí, Que, bueno, a Canós y a que mí el campo principal de Burriana se llama San Fernando. Y ahora han puesto el nombre de uno que eh, jugaba algo a fútbol. Como dijo aquel uno que era de la Falange, el señor mayor, muy gracioso, dijo, hombre, le han quitado le han quitado el nombre a un rey y santo y se lo han puesto a un exfutbolista. Ah, mira. Hombre, rey y santo era ese, ¿eh? Claro, pero es que eso va a ser para toda la vida. Que el campo de tu ciudad tenga tu nombre, Ya, ya, bueno, eso es un reconocimiento que tú a lo sí, mejor sí, no le has llegado incluso hasta dar el valor, porque tú cada vez que pases por ahí delante, no, sí, 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 vayas sí, no, no, mira, sí, mira, sí. mira. Y además en la prensa y todo pues, Sí, sí, aparece lo eso. pone, lo pone. Porque además una sobrina de mi consuegra se ha comprado un piso allí delante y se ha comprado el piso delante de tu campo. Eso va a perdurar. Y luego lo que te decía, esta cosa que estamos haciendo Sí, es historia, porque tú sí, ahora tienes familia que sí, ha podido vivir, pero ya, esa familia va a tener otra familia y esa nueva familia siempre va a poder ya, buscar quién era mi abuelo, quién ya, era, o el tío de tal, ya. porque imágenes tuyas jugando, como es tan antiguo, Sí, hay algunas, hay es algunas, difícil de sí. encontrar, ¿no? Alguna imagen ahí Hay como. una, hay una que es uno de los mejores partidos que hice yo, que está ahí contra el Atlético de Madrid. ¿No lo has visto? No, no, no La lo he tienes visto. que ver. Vale. Hombre, te la Lo mandaré. veremos. Nada, Juan, agradecerte por tu tiempo. Voy a enseñar, no te levantes, no te preocupes, No, que sus rodillas no están muy allá. Voy a enseñar aquí a cámara, ¿vale? La camiseta, Juan Planelles, el número 2 porque es el segundo episodio de muy bien. leyendas, ¿vale?
Aquí tenemos la camiseta. No te hago levantar, Juan, No, las no, no, rodillas no las tengo no, ya, sí, sí. ¿vale? Pero bueno, así para que pueda ver la cámara la gente. Y Ah, nada, agradecerte tu tiempo, Juan, muchas gracias. Y muy a bien. vosotros, espectadores, recordaros que los pequeños detalles dan grandes diferencias.